Animador. Mientras en una ceremonia, en un matrimonio, en una de las ceremonias se llama maestro o maestra de ceremonia. Entonces, de esa manera, muchas veces actuamos, aunque no estamos tan claros, pero ahí como la iglesia, como cristianos, como el pueblo evangélico, encaminados. Entonces, desde esa experiencia hemos planteado entonces el protocolo del cómo celebrarlos. Bueno, en el lección número 38 ya hablamos sobre culto y director de culto. Director de culto, primero habíamos manifestado, es una persona, un hermano, una hermana que lleva, conduce, motiva, quién es el que está al frente para que el pueblo de Dios llegue a los pies del Señor, a la presencia espiritual, una concentración, lleva para aquello, ¿no? El director de culto. Por supuesto, el hermano predicador también, pero habíamos hablado de que donde un director de culto depende de él, el pueblo estará siempre dedicado a alabar, a glorificar al Señor. Y dependiendo de él también, si el pueblo no va concentrado. ¿Por qué? Porque muchos sí tiene que ver por un director de culto para que el pueblo esté llevado correctamente a celebrar. Y luego habíamos hablado ya la semana pasada, mis hermanas, ¿no? Habíamos hablado en cuanto a animación de un evento, página 114, mis hermanas, ¿no? Página 114. Primer lugar, ¿qué es un evento? Un evento es una actividad social en sentido de acción de gracia donde organizamos o se organiza de una manera coordinada, pero no es una solemnidad de presentar sacrificio a Dios como en un culto, sino más bien es un sentido. Mayoría del evento son de manera solemnidad y también, o también de acción de gracia, ¿no? Entonces, por lo tanto, la persona que lleva para adelante el programa de un evento se llama animador. Eso habíamos visto, ¿no? Los animadores son las personas, hermanos, hermanas, debe ser maduro espiritualmente también quienes dirigen las noches de campaña, conciertos, música, aniversarios o eclesiales u organizacionales, donde cada día prepara, ¿no? Entonces, vale la pena cada uno de nosotros llevemos y tomemos en cuenta si es un evento o a lo mejor estamos mezclando con un culto, ¿no? Esa particularidad debemos ver. También semana pasada habíamos visto que necesita un animador para servir al Señor en la animación al pueblo de Dios. Hay algunas sugerencias, ¿no? ¿Sabe qué primer lugar debe ser cristiano, amado? Para cualquier actividad ministerial necesita ser un cristiano maduro, estar espiritualmente óptimo. Colosenses 3:16 sabemos, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia. En otras palabras, cristiano maduro. En el versículo 5, el apóstol Pablo en Colosenses 3:5 está pidiendo
de que debemos dejar al hombre viejo, al hombre natural. Y el versículo 12 plantea que debemos vestir de nuevo hombre. Y el versículo 16 sugiere, plantea, nos enseña en que debemos de estar llenos. La palabra de Cristo mora en abundancia, dice, ¿no? Exhortando, enseñándonos y todo aquello, ¿no? Dando acción de gracias con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 17 termina diciendo ahí en que una persona, un hermano, una hermana, debe realizar como para Dios y no como para los hombres. Número dos, capacita en la palabra de Dios. Eso habíamos visto, ¿no? Una persona necesita que capacitar en la palabra de Dios. No hay otro secreto, hermano. Capacita en la palabra de Dios. Seguidamente, hablamos también en cuanto a asegúrate de que se sienta pasión por la animación. Por supuesto, ¿no? Un animador necesita estar óptimo, siempre debe estar ahí constante. ¿Para qué? Para que las cosas, los eventos, las animaciones, sea conforme a la gracia de Dios. Punto cuatro. Siempre hay críticas. Y si hay crítica, no tomarse por mal. No debemos tomar por mal. Cuando alguien dice, ve, estás mal, más bien debemos dar gracias porque gracias a las críticas uno se mejora. Habíamos hablado sobre, debemos buscar consejo de otros hermanos, hermanas. Alguien nos aconseja, dice, esto hagas de esta manera, entonces debemos escuchar. Punto 7, aprenda cómo puede salir del camino marcado. Por supuesto, también una experiencia práctica vivencial de cada uno es importante. Punto 8 también habla en cuanto a debemos conocer el fondo teológico, ¿no? Debemos conocer fondo teológico. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos actuar, ser importante. La tecnología es la base. En todo entra la tecnología, hermanos. Por eso un animador sí debe saber. Una vez yo recuerdo, incluso año pasado además, ¿no? Un hermano hablaba con micrófono, pero demasiado cerca, cosa que se topaba, ¿no? Y incluso dio, o sea, habló al hermano del sonidista, le decía, hermano, mejore, pero el problema no era el sonidista, sino él mismo. Yo dije, qué pena, el hermano no conoce los procedimientos protocolarios en cuanto al uso de la tecnología. Debemos saber, a ver, nosotros, por ejemplo, golpeamos a los micrófonos. A ver, aló, aló, aló. Y eso, por ejemplo, no es correcto. Ustedes estudiaron eso, ¿no? En el capítulo correspondiente. No es correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser con el micrófono? Un buen trato. Por ejemplo, en comunicación social nos enseña de que no debe estar demasiado lejos ni demasiado cerca. No puede ser demasiado cerca ni demasiado lejos, sino más o menos en cuatro dedos. Ahí es el normal. Por ejemplo, ahí estoy visualizando. Lo debemos manejar. Entonces, en cuanto a la tecnología, las pistas, los fondos, si es que desea también un poco dinamizar de esa manera, debe ser organizado correctamente. Punto 9, aprenda de los que tienen más experiencia. Por supuesto, hermanas, siempre hay hermanos, por la gracia de Dios, hermanas con más experiencia. De ellos y ellas debemos aprender. Es bonito aprender también todas las cosas que algunos consejos lo que da algunos hermanos. Bien,
Luego, en el punto 11 te dice, preocúpate por entender las áreas que conectan con la teoría. Es decir, ¿cuáles son las áreas? ¿De qué manera? Si soy animador, a ver, ¿cuál puede ser palabras exactas que debo hablar? ¿No? Eso habíamos visto. Punto 12. Prepara para el tipo de vida del animador. Por supuesto, si Dios ha dado aquel talento de ser animador, animadora, debemos encajarlo en aquello. Bien, ¿sabe qué? Con esto voy a dar paso a ustedes, amadas hermanas. Página 115 dice, realice un programa de culto, organice y practique. ¿Sabe qué? No sé cuántos de ustedes realizaron estilo de animación del tarea que mandé la semana pasada. Bien, estamos cuatro, creo, sí, cuatro hermanitas, hermana Anita, hermana Cecilia, hermana María y hermana Margarita. A ver, empezamos con quién, hermana Cecilia y hermana María. Luego nuestra hermana Anita Paca y luego nuestra hermana Margarita. Uy, empecemos ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente contarlo cómo les fue las actividades que usted realizó. Simplemente contarle nada más, ¿no? Bien, Dios bendiga. Empecemos con nuestras hermanas Pérez, hermana Cecilia y hermana María Pérez. Buenas noches, hermano pastor y hermano. Buenas noches. Tuta, buenas noches. Bueno, yo hice de un evento que me fui a la vigilia aquí en Yaruquié. Ajá. El día sábado había una vigilia en la iglesia Puente de Oliva, había un director de programa que había estado estudiando, dijo voces celestiales, y entonces ese hermano sí dirigió bien. Estaba ¿Qué? bien, tenía su voz, dominaban ritmos, dominaban la ética, dominaba, bueno, ay, ya voy a ver cómo le mandé. Pero Ah, sí, amigo mío. el animador sí tenía el don de animación, tenía el conocimiento de las alabanzas con respecto al tema de la vigilia, tenía buena autoestima, era un alegre, tenía buen para así rato de cantos de adoración, tenía así conocimiento de la palabra de Dios y dominaba su voz solo en que no estaba tan bueno. Él se desvió en el tema número 26 que iba a entrar al mensaje. Ahí su voz se fue distorsionando y ahí es lo que perdió el equilibrio y se fue al otro ritmo. Y de ahí estaba bien, o sea, sí estaba bien lo que él estaba animando y sí acopló la vigilia, a pesar que había estado recién aprendiendo, pero igual, ¿qué se llamaba? David Gualan, creo que dijo, el hermano, sí, de ahí sí estaba bien, casi tenía similar voz del hermano César Caizaguán. Eso, Oh, eso, eso, eso mi pastor. gracias, gracias, hermana Cecilia. Sí, lo que una parte de nuestra hermana Cecilia manifiesta, a veces pasa, por más uno puede ser cuánto. A mí ocurrió hace 3 semanas atrás, en un canto. ¿Sabe qué? Lastimosamente, yo pedí que toque, por ejemplo, en la menor, porque justo por ahí, cuando yo canto lento, sale bien. Y el hermano tocó por nota, creo que era por mi, y cosa que no cuadró y mi voz quedó más bien con problemas, ¿no? Pasa a veces eso y qué bueno, ¿no, hermana Cecilia, por haber observado? Bien, ahí mismo nuestra hermana María, no sé si estaban juntas o hermana María hizo aparte, observó aparte. Pastor, buenas noches, hermana. Buenas noches, su hermana. Bueno, esta semana, bueno, yo he tenido un programa de bautizo, pero solo entre nosotros nomás.
Y Ujú. otra semana que pasó, así mismo vigilia en Perla de Dios en Cruzada arriba en Cacha, ahí Ajá. hermano Antonio Unga con hermano Daniel Lauquillo. Sí, bueno, ¿para qué voy a decir en las cosas de Dios siempre? Si ponemos nuestras partes, sí creo que van mejorando. Yo me sorprendí al hermano Antonio Ungán. Bueno, él trabaja así vendiendo gas por aquí, siempre pasa así, pero uno nunca se pensaba que él tenía ese talento de dirigir, tener ánimo a la gente, no hacer dormir. O sea que a mí me impactó mucho ese hermano, digo, un simple trabajador, pero en las cosas de Dios él Wow. está mejor que de los directores, digo yo, porque hay algunos que pasan dirigiendo siempre así, sí, equivocan a veces, no digamos que somos todos perfectos, a veces comenzando de uno mismo, creo que equivocamos también algunas partes, pero el hermano en todo momento, en las adoraciones, en alabanzas, pero sí, él se llevó muy bien ese programa, hermano pastor, y yo de mi parte digo, gracias a Dios, a veces así nos toca ir, aunque sea con los mayores, también digo, vamos, como tengo un carrito, digo, vamos a las vigilias, nosotros llevamos. Sí, eso le observé, hermano pastor, y para qué voy a decir yo de mi parte. Estos días estoy como fuera con problema con mis hijos, por los estudios, ellos graban, ellos tienen, pero yo no puedo enviar y están al final de exámenes y Ajá. no puedo enviar, sí, estoy observando, pero no he podido enviar, hermano pastor, ese observé, hermano pastor. Amén. Gracias, hermana María. Bueno, qué bueno, ¿no? Por compartir experiencias. Qué bueno que, por ejemplo, ir a una vigilia, a un culto, vemos, ¿no? Y eso es, si los hermanos o hermanas cometen algún error, nos ayuda a nosotros también. ¿Para qué? Para corregir. No es para murmurar, decir esto está mal, ¿no? Sino más bien uno orando al Señor, nosotros para mejorar. Qué bueno, hermanas queridas. Bien, nuestra hermana Anita Paca, no sé, vigilia, evento, no sé, ¿dónde observó? Buenas noches, hermana Anita. Buenas noches, hermano pastor, y todas las hermanas también. Buenas Bueno, yo noches. de mi parte me fui a una ceremonia de matrimonio o evento. ¿Matrimonio ya? Ujú. Entonces, lo que pasa es que en el matrimonio en la iglesia habían puesto a unas dos hermanitas que dirijan el culto. Y las hermanitas no es por nada, sino que no sé, parece que todavía no tenían esa experiencia de llevar el programa. Entonces, justo en el matrimonio, o sea, ellas dirigían así medio que, o sea, no había animación, o sea, la gente quedaba parados mirando así. Entonces, yo en mi pensar, yo decía, si en unos eventos debería llevar otros hermanos que ya tienen experiencia, pienso entonces, y luego en la prédica, el hermano pastor no exhortó de la Biblia, sino que de su propia, ¿cómo le puedo decir? De sus propias palabras, le exhortaba mucho al hermano novio. Entonces, no sé, será verdad o no sé, yo también no le puedo descubrirle bien. Dice que cuando los recién casaditos, dijo que un año no pueden, o sea, no pueden trabajar, pueden andar así visitando a los familiares. Dijo que no pueden tener deudas, entonces para que puedan disfrutar durante un año, decía, no sé en qué parte de la Biblia hablará eso. Entonces yo pude observar eso, hermano pastor. Entonces, o sea, como que él le exhortaba mucho, mucho, o sea, le hacía quedar mal al hermano novio, que los que van a trabajar solos, así hacen problemas, andan con otras personas, así de esos temas, mejor predicaba como que a uno también, o sea, me hace a sentir mal, le digo, no creo que debería hablar en esa forma en un matrimonio. Entonces, no sé si estará bien, hermano pastor, yo eso le puedo decir, lo que observé.
Entonces, yo en mi personal diría que en los eventos pueden dirigir los hermanos que tienen ya experiencia. No todos somos iguales, cada quien Dios ha dado nuestros dones y talentos. En cambio, a veces nosotros hacemos cantar, pero no ves algunos hermanos, o sea, saben animar, hablar. Entonces, vuelta, las hermanitas no tenían eso, ambas quedaban calladas, o sea, no coordinaban las voces, alabanzas desconocidas hacían cantar y el pueblo ni siquiera aplaudía, quedaban mirando de uno a otro. Entonces, eso le pude ver, hermano pastor. Ujú. Bueno, gracias, hermana Anita, ¿no? A veces sí, mira, por ejemplo, la observación de la hermana, también un aporte, ¿no? No solo para el que, en este caso, si es matrimonio, es maestro de ceremonia, ¿no? Maestros de Ujú. ceremonia, sino, o sea, incluso el mismo siervo, el predicador también, el que oficia, ¿no? En este caso, y yo reconozco también, había sido uno de ellos. A veces decía, no, uno hay que hablar ese día para que recuerde siempre, pero realidad no es así. Muchas veces hablamos fuera del contexto del caso. Entonces, por ejemplo, en un matrimonio, el mensaje debe ser más bien un mensaje más corto, que trate de motivar a la pareja, que sienta la importancia del matrimonio, de hacer, motivar al resto de personas de que, para que comprendamos que el matrimonio no es tal vez un día más, sino el matrimonio es un día de pacto ante Dios y ante esas dos personas. Entonces, y si muchas veces intentamos hablar que, como dice nuestra hermana, ¿no? Por supuesto, en la Biblia no encontramos donde diga, a ver, después del matrimonio, un año vivirán juntitos sin salir ni endeudarse, ninguna cosa, ¿no? Tal vez una sugerencia personal, pero no es bíblico, ¿no? Entonces, sí debemos evitar de aquello. A ver, ¿qué más? En cuanto a una ceremonia, bueno, hoy vamos a tratar más bien ese tema porque matrimonio no es un evento, sino matrimonio es una ceremonia. Entonces, el forma protocolario debe ser un poquito distinto también, que vamos a hablar más adelante. Bien, gracias, hermana Anita, por compartirlo, su observación. eh, y con esto, pues, para nosotros, incluyendo de mí, nos sirve para qué? Para que no cometamos los mismos errores que tal vez algún hermano o hermana ha cometido. Hermana Margarita Aulia, no sé si puede compartir bendiciones. Buenas noches, pastor. Me disculpo. Buenas noches. Por motivos de trabajo estoy de viaje y también estoy haciendo lo posible por escuchar la clase. Ah, ya, listo, no se preocupe. Estoy en la calle todavía. Bueno, bueno. Este domingo tuvimos en la iglesia un evento de acción de gracias de una graduación. Y mi hermano le gusta dirigir ya. Un hermano llegó al evento, le gusta mismo, siempre ha sido yo dirijo, yo sé voces. Para mí, para eso estaba bien, daba en cada alabanza ya decía, o sea, daba palabras de ánimo para la hermana graduada y también decía textos bíblicos, solo que en algunas partes como creo que no había hallado con el joven que entonaba el piano, ahí como que se salió un poco, pero ahí estaba bien. Eso me Ujú. gusta. ¿Quién me escuchó mejor? Amén. Eso era lo que puedo decir. Ajá. Gracias, hermana Margarita. Bueno, listo. Entonces, ¿sabe qué? Cada uno de ustedes trabajaron, observaron y vieron. Qué bueno, ¿no? Entonces,
De esa manera vamos nosotros encajando. Y bueno, la siguiente actividad que ustedes debían hacer, la parte inicial y parte final como animador, esa partecita para que, lo que dijo nuestra hermana María Pérez, para que ayuden, ¿no? Porque necesitamos que hagamos práctica. Bien, ahora sí vayamos a página 40, a ver, página 116 del manual de estudio. Lección 40 dice, ¿no? Maestro o maestra de ceremonia. Hermanas, y para eso, a ver, voy a tratar de compartir la pantalla, como usualmente realizamos, ¿no? Entonces, y con esto, para poder continuar. Bien, vamos acá. Bien, como estamos ya en el capítulo 10, pautas para los animadores, directores de culto y maestros de ceremonia, ¿no? Para aquello. Bien, vayamos acá. Maestro de ceremonia. Primero, para llegar acá, queremos hablar de qué es una ceremonia. ¿Sabe qué, hermanas, hermanos queridos? Una ceremonia es un tiempo de realizar pacto. Una ceremonia es un momento donde públicamente hace público el pacto de dos personas o más. Entonces, una ceremonia no es culto en sí. Una ceremonia es un actividad espiritual de pactos. A ver, leamos qué dice ahí en la diapositiva. El vocablo latino ceremonia llegó al castellano como tal, ¿no? Se trata de acción que se lleva a cabo acuerdo a una costumbre, un reglamento o normas con el objetivo de rendir tributo, manifestar respeto o adición o algo o alguien. Una ceremonia puede vincularse a un ritual o rito que se basa en la tradición. El acto en cuestión requiere el cumplimiento de diversos pasos formales que le confieren la solemnidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Es que una ceremonia un, es un acto de compromiso. Por ejemplo, en matrimonio, dos personas entra, un hombre y una mujer entra y dice ante Dios públicamente está demostrando de que el pacto entre ellos, delante de Dios, las dos personas toman una decisión de vida. Presentación de niños también se cataloga, se clasifica dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en presentación de niños, los padres llegan llevando a su hijo o hija, hacen el compromiso, el pacto de decir, Señor, nosotros como padres del hijo que tú has regalado, que tú has bendecido, la herencia, queremos comprometer conforme a tu palabra. Entonces, presentación de niño no es así nomás, ¿no? Entonces, mira, por esa causa, en mayoría, ya incluso eso es casi una tradición normal, donde solo los ministros oramos. No tal vez otras personas, ¿no? Sino solo los ministros. ¿Por qué? Porque es una celebración de un pacto que de por vida siempre recordará. Eso está diciendo acá, ¿no? Una ceremonia puede vincularse, dice, a una ritual o rito. Basado, ¿dicen qué? En basado en la tradición. Basado en la tradición. Entonces, hermanas queridas, podemos decir que
Cuando hablamos de matrimonio, presentación de niños, ungimiento del templo, cuando donde hay compromiso, entra, si es bajo la voluntad de Dios, está categorizado o entra en grupo de ceremonias. Y dentro de eso también las ordenanzas. Las ordenanzas son dos, ¿no? Bautismo y la cena del Señor. Bautismo especialmente también se cataloga dentro de una ordenanza que cumple la persona. Entonces, ahora, la persona que lleva el programa de una ceremonia se llama maestro o maestra de ceremonia. Porque hay varias clases de ceremonias. Justo hemos puesto en la pantalla, ¿no? Ceremonias oficiales son actos cívicos celebrados con solemnidad y por toda institución pública y privada de nuestro país. Por supuesto, hay ceremonias seculares, ¿no? Donde eh, todos a carta cabal se cumpla. Número dos, ceremonias protocolares. Eh, Son diferentes tipos de ceremonia, pero en base a protocolos. Tercero dice ceremonias sociales, por supuesto, una celebración social también categoriza dentro de aquello. Ceremonias académicas dentro de la educación, ceremonia religiosa, esa es de nosotros, ¿no? Ceremonia religiosa es donde nosotros celebramos bíblicamente aquellos diferentes actos. Y también podemos decir de que las ceremonias religiosas como momento de alta intensidad emocional dan cauce a sentimientos de fe, de vocación que se expresan en espacios y tiempos especiales. Forman parte del calendario anual que establece cuándo, cómo, dónde y para qué se realiza. Por supuesto, hay, por ejemplo, en aniversario de la iglesia, ¿no? Hay una solemnidad donde renovan votos. Dígase, por ejemplo, aniversario de la iglesia, pero en sentido de sesión solemne. Cuando llama sesión solemne está diciendo de que un año más pactamos ante Dios. Entonces, por aquello está dentro de las ceremonias. Pasemos al siguiente. Bien, la persona que conduce, lleva una actividad de las ceremonias, se llama maestro o maestra de ceremonias. Bien, entonces vamos a leer en la pantalla, a ver a quién vamos a lograr. No sé si nuestra hermana Cecilia nos puede ayudar leyendo diapositiva que estoy compartiendo. No sé si mi hermana. Adelante, adelante. Yo no escuché mucho, perdón. Voy A a ver, leer. por favor. Maestro de ceremonias. Un maestro de ceremonias es el anfitrión oficial de un evento, actuación o fiesta espiritual organizada. Por lo general, un maestro de ceremonia representa a los oradores, hace anuncios y capta la atención de la audiencia para hacer que la agenda de la ceremonia fluya de la mejor manera posible. Antes de la ceremonia, en el momento de ceremonia. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo de un maestro de ceremonia? Es el anfitrión oficial, es decir, es el que debe llevar el espíritu para que el sentido de ceremonias haga diferencia de culto o de un evento, para que haya esa formalidad. Entonces, depende del, por eso dice el maestro de ceremonia, que es o es el anfitrión.
actuación o fiesta espiritual, especialmente matrimonio, o puede ser también presentación de niños, o dentro de las ordenanzas, el bautismo y la cena. Desde ahí, un maestro, maestra de ceremonia debe partirlo. Bueno, por nuestra parte, en, uno de los alumnos me preguntaba y decía, ¿en qué se diferencia del animador? En la formalidad. Un maestro de ceremonia no está, no es, debe estar muy animoso ni muy apático. Debe ir punto medio de manera formalidad porque es un momento de celebrar los pactos, ¿no? Entonces, ahí se diferencia aquello, ¿no? Bien, entonces para eso hay dos cuadritos verdes donde dice, ¿no? Antes de ceremonia y en el momento de ceremonia. ¿Qué debemos preparar? Bien, para no ser monótono, ¿sabe qué? En sus proyectos de estudio, o si no, también en la pantalla estoy compartiendo, pero más en su proyecto. Vamos a ir leyendo, y esta vez vamos a todos conversarlo. ¿Qué debemos hacer antes del evento? ¿Ya? Todas mis hermanas, por favor, lean en página 116 y 117. En esas dos páginas está hablando sobre un maestro, maestra de ceremonia. ¿Qué debe hacer? Por favor, entonces. Eso, a ver, vamos a dar 3 minutos. Tres, sí, 3 minutos. A 19:43 hasta 19:46, 47. Voy a apagar el micrófono y voy a tratar de no interrumpir para que mis hermanas puedan leerlo en su proyecto y analizarlo. Antes de ceremonia, ¿qué es lo que debemos hacer? Incluso no solo para los maestros de ceremonia, sino también, este mismo también sirve para los animadores. Bien, solamente ¿qué vamos a hacer? Leerlo y cada uno ver cada uno de estos puntos, ¿no? Que estoy compartiendo en la pantalla y también en su proyecto el manual de protocolos, ahí vea, antes de la ceremonia, página 116 y 117, ahí está esto, ¿no? Son 5 puntos que debemos tomar. Manos a la obra, bendiciones. Sí. Pastor, ¿no se escucha?
Bueno, vamos a dar un minutito más para continuar. Bien, mis hermanas, vamos a empezar. Un puntito de... Tenemos 5 puntos, ¿no? Ahí tenemos 5, entonces... Bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que debe hacer antes de ceremonia un maestro de ceremonia? A ver, vamos a empezar con nuestra hermana. Orden que está en la pantalla. Bueno, siempre está nuestra hermana. A ver quién está. En este momento, en la pantalla está nuestra hermana Anita Paca. Hermana Anita, el punto que dice, conoce el evento. ¿Qué es lo que comprendió? Leyendo, ¿no? Conoce el evento. No sé si puede dar su idea, su punto de vista, hermano. Amén, hermanito. Dice que mm, u- conoce antes del evento, reunirse con los hermanos que hacen los eventos y para poder repasar, primero tenemos que organizar con los hermanos que hacen el evento ¿Ya? y ser responsables del evento para que el evento sea exitoso. Ajá. Y Amén. amén, hermano. Gracias. Sí, ¿no es cierto? Conoce evento es, o sea, si es que, por ejemplo, tal vez en propia iglesia conocemos. Entre nosotros conocemos lo que nuestra hermana María Pérez manifestó de antes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, en una vigilia o en culto, o cuando alguien está dentro de nuestra congregación mismo, todos conocemos. Pero, ¿qué tal sea usted invita como maestra de ceremonia a otra iglesia que usted no conoce? Y diga, hermana Anita, hermana Cecilia o hermana Margarita, por favor, quiero que usted va a ser el que va a llevar el programa del matrimonio. Entonces, automáticamente, tal vez los hermanos por desconocimiento nunca van a decir, usted es maestra de ceremonia o maestro de ceremonia. Pero uno ya con el conocimiento debemos llevar a ese nivel. Entonces, para eso, antes que primer punto que hay que hacer, debemos conocer de qué se trata. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿cómo se llama los contrayentes? A veces no conocemos el nombre del pastor y muchas veces hemos cometido, especialmente como maestro de ceremonia, hermanito pastor, disculpe, no sé su nombre. A veces nos ha tocado decir aquello, pero para no estar en eso, debemos preparar, conocer antes del evento. Bien, número 2 dice, conoce tus responsabilidades. Ahí viene nuestra hermana Cecilia Pérez, ese punto 2. Y punto 3, nuestra hermana María Pérez, conoce las expectativas de tu papel y nuestra hermana Margarita Aulla, haz una investigación. Así en ese orden para ello, ¿no? Bien. Vamos con nuestra hermana Cecilia. Conoce tus responsabilidades. Dice que el maestro de la ceremonia debe ser responsable y debe crear una atmósfera prevista a lo largo del evento. O sea, a lo largo del evento, o sea, debe estar preparado para la ceremonia. Tiene que ser una persona creativa, divertida y energética. También dice que debe mantener la fluidez del evento y hacer conexiones entre los segmentos del mismo, mantener el interés
de la audiencia y asegurarte que la gente se divierta, ayudar a la audiencia que se sienta respetada y hacer que participe durante el evento. Dice también ayudar a los ordenadores a sentir valorados, hacer el evento que se realice puntualmente y mantener todos los informados con respecto a lo que suceda el evento. Eso dice que debe tener un maestro de ceremonia. Ujú. Bueno, gracias, hermana Cecilia. Sí, ¿qué es atmósfera? Por supuesto, no va a estar todo serio, a veces demasiado formalista, no, no, ni siquiera decir, no. Siempre debe haber esa atmósfera. Por ejemplo, ¿no? Dios bendiga en esta noche estamos en ceremonia religiosa entre nuestro hermano Adán y nuestra hermana Eva. Eh, la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, les daré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para nuestro hermano Adán es nuestra hermana Eva, que el Dios ha regalado. Bien, pues seguidamente tenemos mensaje de la palabra de Dios por el pastor José Guamán. Me ocurre decir eso, ¿no? Entonces, siempre ir de esa manera, ¿no? Por supuesto, en una ceremonia dentro de la iglesia no podemos contar chistes, ¿no? Pero ir a una química de motivación. Eso es muy importante. Eso está diciendo atmósfera, ¿no? Mantener la fluidez del evento. Fluidez es que siempre cuando es ceremonia debemos centrar para que todos que estemos allá digan, no, estamos en matrimonio, estamos en matrimonio. Matrimonio no es cualquier cosa. Entonces, para que esa atmósfera, la fluidez del evento debe estar en eso. Pero ¿qué tal si el animador está haciendo, gracias hermanos por venir a este matrimonio y también a la vez aprovechando eso, también estamos con Cena del Señor, por ejemplo. Ya, ya se cambió todo, ¿no? Entonces nunca podemos mezclar las cosas y eso está haciendo acá, ¿no? Luego mantener interés de la audiencia, por supuesto. La audiencia, ¿quiénes son? Todos los que participan. Porque a una ceremonia no solamente asisten los de la iglesia o solo los hermanos evangélicos, asisten personas que no conocen la palabra, ateos, o de otras tendencias de sectas, matrimonio. Así, en mayoría de las ceremonias siempre va diferentes tipos de personas. Hay personas sociales, secularistas o espirituales, de todo índole de personas va. Por lo tanto, el maestro de ceremonia debe ir punto central. Por ejemplo, un hermano, un buen animador, pero decía, Kai punza pica manacri, amiguito curatapis, allí punza ni panchi. Entonces, y chinalate, criscona tapis o kikona panicona, manacriscona tapis. Entonces, sabe que así en una ceremonia decir eso no es eso, neutraliza y no va a haber una atmósfera positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos ir así, sino decirlo, a todos se han venido a esta ceremonia, el compromiso de nosotros no es simplemente estar aquí, sino somos testigos de este acto ceremonial, incluyendo su conducta. Mi conducta debe ser aquello. Vea, así de flash podemos motivar a todas las personas, pero decir sectorizar no, no es correcto, ¿no? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Ayudar a los oradores que sentir valorados, por supuesto, a todos, por supuesto, no podemos estar repitiendo cada rato su nombre, pero decir que cuán importante y valiosos consejos de nuestro hermano pastor, o palabras mesivas del hermano. Entonces, el animador debe poner esa química de ambiente para que todos puedan. Bien, punto 3 con nuestra hermana María Pérez. Hermana María. Conoce las expectativas de tu papel.
Ser un maestro de ceremonias significa que tienes un gran sentido de humor. Tienes que tener experiencia como orador público, preparado para improvisar de manera que puedan reaccionar eficientemente a cualquier cosa. Recuerda sonreír refuerza la diversión y el ambiente alegre del evento. Además, hace que te veas como un maestro de ceremonias entusiasta. Recuerda que no solo porque seas el maestro de ceremonias, no significa que sea la celebridad del programa. Se supone que debes hacer sentir a otros como si fueran los invitados importantes del programa. Ajá. Gracias, hermana, ¿no? ¿Sabe qué? Entonces, en cuanto a punto 3, el papel, bueno, no es ser payaso, vuelvo y repito, ¿no? No es que cada rato, ¿no? Sino más bien estar, que el pueblo, todos los presentes estén alegres. Una vez un hermano me gustó su punto de motivación. Mashna suegro en Quichua, ¿no? Mashna jovencito suegro tocorganguich. Maquita el seis y que picajón. Y no levantó ni uno. Seguramente jóvenes ser suegro muchas veces no nos gusta, decía, ¿no? Y todos reían ahí. Como que no se generó nada, pero reíamos. Hermano, entonces, mira, sin ofender a nadie, pero pone una bonita motivación, ¿no? Y debemos conocer. Y en esa parte dice, debemos ser entusiasta. ¿Qué es entusiasta? Motivar, en pocas palabras. Una vez en un matrimonio, ¿no? Un hermano diga, ay, pobre novia, kaito tagaima charito conga, ima shaki charito conga. O sea, como que, disculpen hermanas, ¿no? Como que el matrimonio, eh, estar de noche, primera noche, los esposos, como que para la esposa es un calvario. Mira, cómo psicológicamente destruyó, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, el matrimonio, una noche, si las dos partes aman, no es sacrificio ni peligro de nadie, ¿no? Sino más bien es una bendición hacia la pareja. Sí, puse a pensar, dije, no, el hermano no está bien, no puede hablar eso, ¿no? A veces hablamos sin dar cuenta algunos aspectos de esos, ¿no? Bien, recuerda que no solo porque sea maestro de ceremonia, no significa que seas el celebridad del programa. Se supone que debes hacer sentir a otros como uno de los invitados especiales, por supuesto, a todos. Hermanos, todos quienes estamos acá, por la gracia de Dios, somos testigos. Usted y yo, al que está a su lado, diga, somos testigos de este matrimonio, por ejemplo. Entonces, todos sienten muy valorados e importantes. Entonces, no, nosotros no podemos dejar solo así. Bien, vamos con punto 4, nuestra hermana Margarita. Punto 4. No sé si puede activar o está ocupadita, hermana Margarita. Amén, pastor. Amén. Adelante, hermano. Disculpe, no lo escuché, pero más o menos escucho lo que dicen del tema. Creo que a mí me toca decir algo de la investigación antes de algunas ceremonias, ¿no, pastor? Sí, sí, antes de ceremonia, ese párrafo que comprendió, nada más. Ah, bueno, lo que pasa es que aún estoy con el libro, nada. Y Ya. más o menos voy a decir lo que entiendo nomás. Por ejemplo, dice investigar antes, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, conocer de qué va a ser la ceremonia, prepararse antes. Como usted decía, a veces
Y dicen nomás algunos, no sé el nombre, cómo se llama, ese rato están ahí preguntando el nombre de la graduada, del novio, así. También digo, sería para un evento para demás con versículos, a investigar de acuerdo al tema. Y eso, pastor, y la preparación más que todo, eso, pastor. Amén. Sería mi Amén. punto de vista. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana Margarita. Bien, sí, cuando dice, haz una investigación, ¿sabe qué? Cuando dice, haz una investigación, es que sí debemos saber nombres de todos. Oiga, a mí, por más que haya tenido experiencia, hace 15 días me pasó un caso. Pensé que los hermanos líderes ya tenían listado completo, porque dijo, hermano, tiene listado de nombres de los invitados. Quien nos dijo, sí, sí, pastor, aquí tengo, no se preocupe, ya arranca y paso la lista. Empiezo, hermanas, y cuando momento de ya decir, a ver, a continuación, eh, vienen los hermanos líderes, vienen los hermanos pastores de los que conocí. Pude decir, pues ya, porque conozco, ¿no? Pero de los que no conozco, quedé mal. Y una vez recuerdo también, había cambiado de nombre de los contrayentes. Entonces, sí, como dice nuestra hermana, y incluso ahí Manuel mismo está, ¿no? Siempre debemos averiguar a ver qué audiencia es. Por ejemplo, si es que son mayoría hispanohablante, debo hablar más en español. Si está mayoría, hermanos, que hablamos quichua, debo hablar en quichua. No solamente jactarse, decir donde más habla en quichua y uno tratar de hablar solamente en español. Por ejemplo, en un evento, eso no es correcto. Hoy tal vez porque es taller, un poquito fluidez, todo eso estamos tratando de hablar en español, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes, la verdad que no manejan mucho lo que es quichua, de ley toca hablar un poquito más español en respeto a nuestras hermanas jóvenes, pero en un evento sí debe actuar, depende la audiencia, eso, el punto está diciendo, ¿no? El guión primero dice, ¿no? Averiguar si hay algún miembro de audiencia especial que debe hacer algún reconocimiento durante el evento. Asegúrate de revisar nombre, el título y todos para que pueda mencionar apropiadamente en el escenario. Cuando llegue el momento de hacer sus anuncios. Entonces, investigar debe ser antes de subir al púlpito o a la tarima, sí debemos de estar ya listito con nombres, con el tiempo y incluso todos los instrumentos, materiales necesarios. No puede estar diciendo, hermanito, no he traído hoy el minario, préstale minario. Apenas desde arriba está pidiendo minario. ¿Qué se vería a un hermano pastor si, hermanos queridos, disculpe, no he traído Biblia, hermano novio, presta su Biblia mismo para compartir la palabra? ¿Cómo nos vería, no? Entonces, es importante siempre preparar con anticipación todos los pormenores necesarios. Bien, punto 5 también tenemos acá. A ver, eso vamos a rogar que lea, hermana Cecilia, ¿ya? Ayude leyendo punto 5. Como ojos de joven, creo que lee más rápido. Mantener organizado. Amén, amén, sí. Crea o revisa una agenda dada para el evento y planifica minuto a minuto el horario. Toma en consideración el tiempo que toma entrar y salir del escenario. Hacer las presentaciones para los invitados y los discursos o agradecimiento de los invitados. Considera hacer un borrador de guión sobre lo que vas a decir a lo largo de la noche. Este guión debe ser algo que puedas memorizar, que pueda tener pequeñas fichas para mantener concentrada en tu trabajo o que pueda tener una estructura proyectada a lo largo del evento para que puedas seguir. Puede ser útil decir al organizador principal del evento que, como maestro de ceremonias, solo responderás a una persona a cargo. Si necesita hacer algún cambio al programa, la única manera de
de que se accedas a esto, eso suceda, es que si la persona o cargo prueba los cambios, esto reducirá las confusiones y los malentendidos durante el evento. Además, ayudará a que el evento fluya más fácilmente. Gracias, hermano. ¿Sabe qué? Mantener organizado es bueno. Hermanas, a veces la experiencia nos enseña en esto, ¿no? Una vez me pasó en una ceremonia. El hermano secretario, quien estaba guiando, decía una cosa. Viene el pastor, dice, no, no, hermano, esto debe ser así. Viene el padrino, dice, pastor, disculpe, no era así. ¿A quién mismo escucho, no? Entonces, por aquello, antes de pasar al púlpito, el maestro de ceremonia debe ya tener una persona, es auxiliar, asistente de él, mientras todo lo que él dice, yo puedo decir. Caso contrario, si viene presidente, dice una cosa, o el viene pastor, dice otra cosa. Y mire, pues, ¿sabe qué, hermanito? En punto estaba así, pero no queremos que haga eso. No, sino solamente la persona indicada debe manifestar. Entonces, no, el maestro o maestra de ceremonia no puede estar escuchando a varias personas. ¿Por qué? Porque ya está trazado la agenda y ahí el programa. Y si de ese programa a veces usted escucha uno, escucha al otro, ahí cometemos error. Wow. Por mi parte, quedé muy mal. Ellos mismos vieron mal. Pero al final yo dije, hermanos, lastimosamente planifica. Desde esa experiencia, si de repente por ahí me dice, hermano, dirija en un matrimonio, siempre digo, hermanos, ¿cuál es el hermano o el hermano secretario? ¿Quién va a acompañar controlando el programa que yo voy a llevar? Si es que alguien quiere que cambie o no ha venido tal hermano que era de orar o expresar, entonces el hermano debe preguntarle, tal caso, acercar a los organizadores, al pastor. Y no, yo estar yendo, hermano pastor, no. A veces los organizadores dejan en blanco. Dice, por ejemplo, seguidamente lectura bíblica, punto, 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 pero no hay, ¿no? Entonces, no es que yo como ese rato estar corriendo, a veces sí hemos hecho eso, pero lo más correcto es que debe haber una persona, en este caso el secretario de la iglesia, a través de él debemos llegar donde el pastor, donde el padrino, o si es que son los que presentan niños también, los padres de los niños o los invitados especiales, donde ellos. Y nosotros de ese rato estar anotando a ver quién es nomás canta o no canta, participa, no. Ahí cometemos error. Entonces, ese es el punto que nosotros sí debemos organizarlo. Y jamás podemos cambiar el programa, los puntos, jamás. Porque están trazados y eso debemos respetar. Si el hermano auxiliar de nosotros viene y dice, hermano, ¿sabe qué? Mi hermano pastor pide por esta razón que cambie. Ahí, con ese consentimiento podemos cambiar. Pero uno por acercar, escucha al uno, escucha al otro, no, nuevamente vamos a quedarlo mal. Bien, no sé si hay preguntas, hermanas queridas. Y Matapu y tía Pancho. Creo que no, ¿ya? Bien, entonces estamos claros, ¿no? Antes de una ceremonia, incluso del evento mismo también, debemos. Pastor, yo tengo una pregunta. Hermana, adelante, hermana. De donde, ahorita que me acuerdo que yo estaba diciendo que sería bueno preparar los versos para decir como, o sea, dedicar verso cuando está en esa ceremonia.
Eso es bueno, ¿no? Porque nuestro pastor anterior sabía decir que no, que solo tienen que dedicarse a eso, no estar dando versos así, porque es como predicar. Ya. Ajá. Yo sé, ¿está bien hacer eso o no? Ahorita mira. Ujú. A ver, eh, a ver, hermana Margarita y mis hermanas. Y buena la pregunta, ¿sabe qué? Eh, Pasar y decir un versículo corto y dedicar al punto, eso está bien. Dígase, por ejemplo, nos dice, a ver, a continuación tenemos palabras de la hermana Margarita como en representación de la congregación, ¿no? Entonces, pasar y decir, hermanas, hermanos, Dios bendiga especialmente los hermanos contrayentes. La palabra de Dios donde dice, honroso sea todo el matrimonio, lechos en mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Que este matrimonio sea de honra y gloria, en primer lugar, que honre al Señor de esta manera. Y por lo tanto, pues estamos aquí. Como iglesia, estamos muy agradecidos de que, como ejemplo, como testimonio, que en este día los ha cumplido. O sea, no hablar mucho también, pero a veces dice el versículo y empieza a predicar, entonces eso es malo. Pero decir versículo, o no solo versículos, frases también, ¿no? Algunos preparan frases bonitos, cortos, es decir, así rápido, diplomáticamente. Entonces eso es bueno. Pero uno estar ahí dando las vueltas, eso no, eso muchas veces es tedioso a la audiencia, cansa a la gente y quedamos mal. Entonces, sí debemos medir eso. Pero decir versículos así de flash y motivarlo, eso no, pues, no vemos malo, hermana Margarita. Bien, Bien, pastor. amén, amén. Gracias, hermano. No sé si alguien más, alguna hermanita más, alguna inquietud, caso contrario, para pasar el punto, momento del evento. ¿Qué debe hacer? Entonces, pastor, o sea, sí es bueno decir, ¿verdad? No textos largos, sino cortos. Hay animadores que repiten casi en todo el programa en los textos bíblicos. Ajá, Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Solo uno, o sea, por ejemplo, el primer punto ya hablan, dan alabanzas a otro texto, lectura a otro texto, o sea, yo he visto eso. ajá. No, eso es malo. No, eso es muy monótono, no, no es bueno. Por ejemplo, primer momento dije, para iniciar dije, Génesis 2:18, bueno, ahora es como que estamos entrando solo en matrimonio, puede ser presentación de niños. Dígase, por ejemplo, para iniciar la presentación de niños, ¿no? La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará. Nuestro hermano José, nuestra hermana María, ha traído a Jorgito para presentar ante el Señor. Por lo tanto, pues seguidamente tenemos oración de inicio con nuestro hermano José Lema. Entonces, y luego termina ya hermano José Lema, o sea, nos toca, por ejemplo, cantarlo, ¿no? Luego de haber cantado, decir, hermanos, los hijos son herencia de Jehová y esa herencia es nuestra responsabilidad de cuidarla, ayudarla y siempre crearlo conforme a la palabra de Dios. Así, palabras cortas, ¿no? Pero no para cada momento, texto, texto, texto tampoco no está bien, sino ir variando, ¿no? De alguna manera, para que quede bien adornadito. Después de 3 o 4 cantos, otra vez otro versículo puede decir. Por ejemplo, Efesios 6:1. En cuanto a los hijos, la palabra de Dios, hijos, obedecer, ¿no? Entonces puedo decir así, versículos y frases cortas, pero que sean motivantes. Hermana Cecilia. Amén, amén.
Bien, a ver, continuamos, hermanas queridas. Vamos entonces en el momento del evento. Ya vamos a este rato. A ver. Bueno, este momento de evento no hemos tenido en la pantalla, y justo, pero vamos a su folleto. Ahí tengo, ¿no? Número uno, mantén calma. No ir tan nervioso, mucho cuidado. Por eso ahí está recomendación, incluso vamos a pasarlo. Mantén calma, pase tranquilo, no estar tan nervioso, tenso. O a veces algunos, para no demostrar que están nerviosos, solo sonreír. Tampoco, ¿no? Sino una formalidad. Número dos, prepara la apertura del evento. Si siempre una manera tan bonita está en el programa, por ejemplo, ¿qué tal si en el programa no estaba ni levantar, sentarse? Rápidamente puedo motivar. Hoy que es día del matrimonio, ¿qué les parece? Todos los hermanos quienes son ya casados y casadas, ponga la mano en el pecho, diga gracias por mi esposo, por mi esposa. ¿Eh? Es momento de preparar. Hermanos, a ver, a una sola voz, todos vamos a decir Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eso es el gran propósito de Dios. Y por lo tanto, en esta mañana vamos a comenzar con esta ceremonia eclesiástica. Nuestro hermano José y nuestra hermana María han venido a ese pacto matrimonial. Bien, así de flash podemos hablarlo, ¿no? Bien, punto 3 dice, presenta a los oradores. Por supuesto, ya, como dijimos en el punto anterior, podemos decir, ¿no? El maestro de ceremonia tiene la responsabilidad principal de presentar distintos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué tal si un hermano pastor viene de otra congregación? Muchos no conocen. Entonces es importante. Hoy presenciamos y gracias también por ser parte de esta ceremonia, nuestro hermano pastor José Pérez. ¿Quién es desde la ciudad de Quito, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer, con vasta trayectoria como siervo del Señor? A la vez también un hermano en Cristo que por mucho tiempo ha sido un orador, motivador a las parejas, consejero cristiano, y ese privilegio que hoy tenemos nosotros también, de escuchar a nuestro hermano José Pérez. Bienvenido, hermano José. El tiempo es suyo. Bienvenido. Entonces, cuando dice orador, pastor de Ciudad de Quito, buen consejero, wow, wow, y todos empiezan, "Ay, ¿cómo hablará ese consejero, no?" Todos ponen, como decía el hermano Pablo, ¿no? Las orejitas se levanta ahí, empieza a estar atento. Entonces, es importante presentar a la ciencia, pero tampoco estar detallando paso por paso, fecha por fecha, pero sí hacer un énfasis del que está ahí, ¿no? Luego dice, conecta los segmentos. Por supuesto, debe ser un nexo, ¿no? Hoy hemos escuchado la bendita palabra a través de nuestro hermano José, siervos del Señor. Hermano, ¿sabe qué? Como nuestro hermano nos decía, este es un momento de compromiso ante Dios de esta pareja. Por consiguiente, nuestro hermano pastor local, hermano pastor Ambrosio, ¿quién estará celebrando este acto? Mira, ¿cómo hace? Uh, Une los segmentos, cosa que el pastor predicó, pero el orador, en pocas palabras, hace conexión. El maestro de ceremonia se conecta. Pero ahí, por ejemplo, si de repente el pastor vuelta empieza a predicar otra vez, ay, se dañó todo.
Y cuando alguien predica, el que va a celebrar ya no. Bueno, esa parte siempre hemos sugerido a los pastores. Si un hermano pastor predicó, si a mí me tocas celebrar ceremonia, yo debo entrar directo a celebrar ceremonia. Pero a veces hay consiervos que cometemos el error. Bueno, hemos escuchado la palabra con nuestro hermano, pero vamos a ver unos dos versículos. No, entonces, no. Eso es algo que no es correcto. No es una estética de una ceremonia. Indirectamente como desvalorar al que predicó. Entonces, sí debemos cuidar mucho eso, ¿no? Bueno, esa parte casi ya más manifestamos a los hermanos conciertos. Y a veces ocurre, toca pasar horas y que hay que hacerlo. ¿Sabe qué? Cuando está prolongado el tiempo, hacer resúmenes cortitos. Hermanos, el primer momento habíamos eh, sido parte del ingreso para aspectos protocolares. Segundo momento, hermanos, habíamos escuchado bendita palabra del Señor. Y luego, pues, allá celebró nuestro hermano pastor. Hoy, en este momento, también cánticos de felicitaciones. Entonces, ir resumiendo un poquito, porque ¿qué tal si los que llegaron último no conocen cómo mismo está y por dónde está? Entonces, es importante hacer aquello, pero de así cortitos. Pero si pasa más de 2 horas así, pero más hemos sugerido una ceremonia no debe ser demasiado largo el tiempo, sino llevarse un tiempo intervalo promedio. Y luego, pues, termine agradeciendo a todos. Estaba por ahí como maestro y de repente desapareció del púlpito o el altar. No, siempre debe terminar. No podemos cometer el error. Uno es un hermano pastor, con mucho respeto, a veces uno también sí ha cometido esos errores. Estaba de animador. Estaba animando y de repente desapareció. Y el que después vino otro hermano y dijo, ¿sabe qué? El hermano pastor tiene que ir a otra actividad más importante que esta y por eso se fue. Wow, complicado. Desvalora todo lo que estaba. A veces cometemos esos errores. Siempre nosotros debemos terminar. Bien, consejos prácticos. Ten confianza en ti mismo. Involucra a la multitud, es decir, a todos, porque a esa actividad no está pocos. En un matrimonio viene de todos y todo. En presentación de niños vienen familiares, amigos, los vecinos, todos está por ahí. Entonces, nuestro lenguaje debe ser por ahí. Sonreír, sí, está sonreída. No está, sino sonreído, es correcto. Debes estar preparado, pero trata de no sonar. A veces sí, eso lastimosamente. Por ejemplo, yo he tenido ese defecto. A veces el micrófono, decir no, no podemos hacer eso. O estar moviendo las hojas y el micrófono se suena feo. No podemos hacer aquello. Otro, quedarse callado un buen rato, quedó callado. Parece que terminó las baterías. Ese error también cometemos. Durante algún retraso, añade algún hecho, chiste, actualidades, de esta manera evitará silencio. Si no dejar callado también, algún chistecito, pero suave. Si es que de repente sale bien también, ¿no? Porque tengo que hablar nomás, debo hacerlo, ¿no? Sino más bien, dependiendo del caso. Caso contrario, puede ser incómodo, ¿no? Entonces, debemos realizar aquello bien. Entonces, hermanos y hermanas queridas, sí es necesario que cada uno de nosotros, con la ayuda del Señor, sirvamos de una manera correcta.
Somos hijos de Dios, siervos y siervas del Señor, llevar bien todos los aspectos de la iglesia. Bien, no sé si hay preguntas, hermanas. Preguntas. Bueno, hemos terminado ya la lección hasta 119, página 119. En esta noche estamos viendo lo que es maestro o maestra de ceremonia. Y matapo y tía Pancho Panicona. Creo que no. Bueno, entonces, ¿sabe qué, hermanas? Este capítulo, entonces terminamos con esta lección, ¿no? Y el siguiente capítulo viene en cuanto a hermenéutica y homilética. Y para eso, pues, vendrá otro hermano, de quien estará con ustedes los siguientes 4 miércoles. Por mi parte, un agradecimiento. Y ahora, en vez del examen, hermanas queridas, solamente manden un resumen, ¿no? Un resumen de todo el capítulo 10. Todo el capítulo, un resumen de una media hojita, suficiente, hermanas, ¿no? De todo lo que hasta aquí comprendió usted, hace un pequeño resumen e envía a mi WhatsApp hasta el día martes de siguiente semana, porque el día miércoles ya viene nuevo capítulo. Entonces, hermanas, como este es un diplomado también con notas y por lo tanto os ruego en el Señor, hacer resumen del capítulo 10, capítulo 10 de lo que hemos visto de lección número 37, 38, 39, 40, ¿no? De estas 4 lecciones, por favor, haga un resumen y favor de enviar ese pedido especial, mis amadas hermanas, ¿no? Dicho esto, un agradecimiento, mis hermanas, a ver, hermana Cecilia, hermana María, hermana Anita y hermana Margarita. Gracias por mi parte, de todo mi corazón, un agradecimiento, ya que ustedes están permaneciendo en el Señor y encaminando. Felicitaciones, ¿no? Y bueno, ahí concluimos esta lección en esta noche. No sé si hay alguna inquietud. Bendiciones, hermanas queridas. No sé si hay alguna inquietud o pregunta. Creo que está claro, ¿no? Solamente un pequeño resumen. Pastor, de toda la unidad que aprendimos con usted. Sí, sí, de capítulo 10 nada más, de capítulo 10. Lección 37, 38, 39 y 40. De 4 lecciones, no más de una página, media página, un poquito más, nada más. En resumen, ya. Ya, En pastor. resumen, nada más. Entendido. Amén, amén. Eso no más nada más, ¿no? Eso envían hasta el día martes. Bien, un agradecimiento. Dios mediante el último capítulo estaremos nuevamente viendo conmigo. Bien, vamos a terminar orando conmigo y gracias por este tiempo que ustedes también sacrifican de seguir capacitando. Vamos a orar. Padre, en esta noche agradecemos. Sentimos tu bendición, sentimos tu gracia, Señor. Hoy, a través de este estudio de protocolos ministeriales, hoy hemos visto de cómo en las congregaciones debemos celebrarlos. Padre de la gloria, Cristo bendito, con su ayuda y poder queremos crecer espiritualmente para ser instrumentos útiles en tu ministerio, Señor. Confiados en tu gracia, confiados en tu bondad, Señor. Agradecemos por este tiempo tan maravilloso que tú mismo, Señor, nos has permitido. De todo nuestro ser agradecemos, sentimos tu bendición y gracia en el
nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amadas hermanas, Ayituta, Dios bendeciacho, Ayituta Panicona. El pastor y hermana. Gracias. Amén, amén, Bendiciones. bendiciones. Ayituta